entonces vamos con el paso número 1 de una fórmula exitosa para las ventas, ¿cierto? Y es el tema de las preguntas, el análisis de la necesidad. Las preguntas son las respuestas. Si quieres buenas respuestas, necesitas elaborar buenas preguntas. Muchas veces los vendedores se la pasan hablando en una presentación en lugar de hacer preguntas y escuchar las necesidades del cliente. Entonces, vamos a hacer preguntas para analizar la necesidad. Siempre empieza con preguntas mostrando interés sincero en la persona que tienes enfrente. No que se escuche como una entrevista, sino mostrando interés sincero en una persona, ¿cierto? Cuando tú conoces a alguien y se empiezan a llevar bien, se hacen preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y cómo? Ay, ¿qué te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué películas te gustan? ¿A dónde viajaste? ¿A qué te dedicas? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Uno hace preguntas, así muestra interés en la otra persona. Entonces, lo mismo, como vendedores tenemos que empezar a hacer preguntas y ahora vamos a ver qué tipo de preguntas. Normalmente cuando las personas compran algo, pues es más por un tema emocional que por un tema lógico, ¿cierto? Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Porque cuando analicemos las necesidades no todo tiene que ser lógico, sino ver también las emociones de las personas, qué emoción quieren satisfacer y obviamente también ver la parte lógica. Ambas son importantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la lógica es una excusa más que todo para hacer la compra y lo que realmente quieren satisfacer es llenar una emoción, ¿cierto? Tener una emoción al comprar tu producto o tu servicio. Si es que no tiene algo lógico, después se pueden arrepentir de su compra. Y puedes tener devoluciones, puedes tener reclamos, puedes tener clientes insatisfechos. En cambio, si es que ellos compran por emoción, pero tienen una razón lógica detrás como justificación, pues entonces ya la hiciste. ¿Por qué? Porque ellos están felices porque satisfacen su emoción y además después cuando digan, oye, ¿por qué compré este producto? Ah, no, si es que este producto me hace, digamos, este auto me hace ahorrar combustible. Ah, no, es que sí necesito el auto sí o sí por un tema de imagen en el trabajo, ¿cierto? En el caso de autos, por ejemplo, en un caso de celular, ¿por qué compré este celular tan caro? Ah, es que me permite hacer buenas historias en Instagram, ¿cierto? Lo necesito, es importante, ¿no? Entonces, ese tipo de excusas lógicas que pues realmente son las que apoyan la emoción de la compra son muy importantes. Pero recuerda siempre, la gente compra algo por emoción, por lo que el producto le hace sentir, por cómo se siente, mucho más que por la utilidad. ¿No? Es decir, los clientes compran por una emoción y justifican esa compra con una razón. Entonces, cuando tú estás haciendo el análisis de la necesidad, es importante identificar tanto emociones que puedas satisfacer como razones, justificaciones lógicas para que puedan hacer la compra. Entonces, bueno, ahora sí vamos al tema central de este capítulo. ¿Qué tipo de preguntas hacer? Hay 3 tipos de preguntas que tienes que hacer y en el siguiente orden. Las primeras son preguntas abiertas. Obviamente dependiendo del tipo de productos que estás ofreciendo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de servicios. ¿Qué cosa es una pregunta abierta? Por ejemplo, ¿y qué estás buscando en un producto? ¿Cierto? Si es un producto de salud, por ejemplo, ¿qué te gustaría que haga un producto de salud por ti? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas a nivel de salud? Si estás hablando de productos financieros, puedes preguntarle, ¿no? ¿Qué beneficios financieros estás buscando? Son preguntas abiertas en las que dejas que el cliente se explaye, no que el cliente se explaye, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Top Mindset como un producto, una pregunta abierta que te podría hacer sería, ¿qué tan importante es para ti, digamos, leer? O cuánto te tarda leer un libro, ¿cierto? O por qué en este momento no estás leyendo libros. O qué tan importante para ti sería, digamos, recibir la información de un libro completo cada semana, ¿no? Y dejo que te explayes. Es una pregunta abierta, que el cliente se explaye. De ahí vienen las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas cerradas, pues obviamente ya son preguntas en las que buscas una respuesta más concreta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto te gustaría ganar dentro de tu primer mes? Si hablamos de un producto financiero o de un negocio que estás buscando socios, ¿cuánto te gustaría ganar en tu primer mes? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a trabajar para generar esos ingresos? Si hablamos de un producto para bajar de peso, ¿cierto? Pues, ¿cuántos kilos te gustaría bajar? ¿En cuánto tiempo te gustaría bajar esa cantidad de kilos? Entonces, empezamos por preguntas abiertas y conforme nos van dando ya, digamos, cierta información, entonces ahora vamos apuntando a preguntas cerradas. Y por último, están las preguntas sí o no. Las preguntas que te dicen sí o no. Obviamente buscamos respuestas positivas. Eso es como un tanteo de que la venta tiene mucho potencial de cerrarse, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un producto de salud, por ejemplo, no le puedes preguntar, ¿ves cómo este producto te ayuda a bajar de peso?
O entonces sí es muy importante para ti, digamos, bajar de peso. Si estás hablando de un producto financiero que le beneficie en términos financieros a la persona. Entonces ves, digamos, entonces sí te interesa trabajar en tu medio tiempo para generar ingresos adicionales. Sí te interesa aprender a generar ingresos por internet. Entonces sí estás dispuesto, digamos, a trabajar los fines de semana para generar ingresos extra, dependiendo del producto que ofrezcas. ¿No? Yo te preguntaría en Top Mindset, ¿estás dispuesto a invertir 1 hora o 1 hora y media a la semana para recibir la información completa de un libro de negocios? ¿No? Busco que me digas sí, ¿no? Obviamente. Entonces esas son las respuestas sí o no. Pero recuerda eso, en una entrevista de éxito vas de preguntas abiertas a preguntas cerradas y a preguntas sí o no. ¿No? Ahora, ¿sobre qué hacer las preguntas? No, muy sencillo, hay una fórmula que se llama POMO, P-O-M-O, POMO, para que te acuerdes, es un acrónimo. La P se refiere a persona. Haz preguntas sobre la persona. ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus intereses? ¿No? ¿Qué buscas en un producto? ¿No? Eso habla sobre la persona, sobre esa, a qué te dedicas, ¿no? Si estás en preguntas más abiertas todavía, ¿no? ¿Qué estás buscando para ti? ¿Qué necesidades tienes? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? Sobre la persona, ¿no? Ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas sí o no. La primera O significa organización. Pregúntale sobre su organización. Obviamente si es un cliente que representa una empresa, ¿no? o por su familia, en todo caso, si el producto es para su familia, ¿no? Para el grupo de personas que se vayan a beneficiar con esa compra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa de minas que está buscando comprar carros, es diferente la organización, una mina, a una persona que quiere comprar un carro para su familia. ¿Cierto? La organización en ese caso es su familia. No puedes, ¿para qué uso piensan darle, ¿no? al producto que están buscando? Ese tipo de cosas, ¿no? Igual, preguntas abiertas, cerradas, sí o no, enfocadas en la organización. La M significa las metas. ¿Qué metas tiene la persona? ¿No? Obviamente respecto al producto que tú estás ofreciendo, para que conozcas específicamente qué le puedes ofrecer. Y por último, la segunda O es de obstáculos. ¿No? La pregunta O es de obstáculos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué obstáculos hasta este momento te han impedido bajar de peso? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué obstáculos te han permitido crecer en tu negocio? ¿Cuáles son los retos que has experimentado, digamos, a nivel de tiempo que no te han permitido desarrollar las actividades que te gustan? ¿Cuáles son los retos económicos que estás afrontando en este momento? ¿Cuáles son los retos de salud, los obstáculos a nivel, no sé, de familiar, lo que sea, dependiendo de lo que estés vendiendo tu producto? Entonces, haces preguntas enfocadas en persona, en organización, en metas y en obstáculos, que sean preguntas abiertas, después cerradas y después preguntas sí o no. Ahora, hay clientes que porque tal vez estén cortos de tiempo y te van a pedir que vayas al grano directamente. En ese caso, simplemente le haces las preguntas rápidamente para saber qué está buscando, ¿cierto? Y de frente empiezas con el siguiente paso. De frente empiezas con el siguiente paso. Simplemente para cerrar este capítulo, recuerda que no es una entrevista, no es un interrogatorio, es una conversación en la que tú haces preguntas interesado en el bienestar del cliente, en interesarte por el cliente para poder ayudarlo. Un tip en este caso es que cuando hagas reuniones de venta te grabes y después vuelvas a escuchar esas grabaciones para que sepas qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo y sobre todo para que te respondas sinceramente si tú te comprarías a ti mismo. Ahora vayamos por el siguiente paso.